Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, les saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Y les doy la más cordial bienvenida esta mañana al culto. Si le quitamos los brillos y los medios, por favor. Bienvenidos los que están ahí en el Facebook y todos esta mañana a este culto de escuela dominical en el nombre del Señor Jesús. Les voy a invitar, mis hermanos, a leer. Vamos a leer primero de Juan, el capítulo número 3. Mi hermano. Capítulo número 3. Vamos a leer el verso 14. Si logramos a una voz, por favor. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Aleluya. Estén cómodos, mis hermanos, vamos a oír la palabra del Señor. Reiterándole a todos la bienvenida a este culto de escuela dominical. En estos textos que vamos a tomar con la ayuda del Señor esta mañana, pues estamos hablando de la doctrina del pecado. Y hoy quiero tomar algunos puntos que me parece interesante hablar de ellos. El jueves estábamos hablando un poco de la naturaleza interna del pecado y se estaba diciendo que es un elemento de violación y que el pecado es egoísta, alimenta el yo, y que el pecado es rebelión. Quiero, con la ayuda del Señor, que miremos algunas características y algo acerca de la gradualidad del pecado. Una de las características del pecado está en Romanos capítulo 7, verso 11. Ese verso 11 dice: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, dice, me engañó. Tomando ocasión por el mandamiento, me engañó.
y por él me mató. Entonces, allí encontramos que el pecado es un engaño, o una de las características del pecado es que es engañoso. Razón hay para que cuando la persona peca, entonces minimiza el pecado. Cada vez que el ser humano peca, minimiza lo que hace diciendo hay otros que también lo hacen. Hay otros que hacen algunos más grandes. Se entra a hacer comparaciones. Pero lo que dice Pablo es que porque había un mandamiento, en este caso la ley, el pecado tomó ese mandamiento como una ocasión y entonces engaña al ser humano y aniquila al ser humano, lo mata. La frase más común del pecado es: entrarle al ser humano diciéndole que se es libre. Y ustedes ya entienden que el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas que no se debe tomar la gracia como ocasión para pecar. Es decir, no se debe tomar como libertinaje. Pero en este caso, el pecado engaña al hombre prometiéndole libertad. Por ejemplo, el ser humano hoy, cuando se es esclavo de su propio cuerpo, a eso se le llama libertad. Cuando se es esclavo de los instintos. Ese es lo que está pasando con el gran pensamiento de la ideología, que se le llama libertad a ser esclavo de los instintos. Entonces el ser humano le llama libertad a vivir siendo guiado solo por los instintos. El apóstol Pedro ya diría que hay quienes prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. En la segunda carta, el capítulo 2, el verso 19, y aclara: porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que lo venció. Si el hombre es vencido por el licor, es un esclavo del licor. Yo estaba pensando estos días, ¿cuántas personas hay que salieron de un mundo lleno de alcohol? Y usted sí sabe que el alcohol deja rezagos en el cuerpo. Pasa tiempo y el hombre todavía tiene rezagos en el cuerpo. Y estos días hablaba con los hermanos de la doctrina prebautismal de eso.
porque hay muchos, creo que culturalmente se achica su trago de champaña o de vino y uno los mira y tienen los ojos rojos y dicen, no, es suave, no causa nada, pero le cambió la coloración de los ojos, se los puso brillantes. Eso significa que produjo un efecto en su cuerpo. Entonces, hay cosas de las que uno se niega o que uno ignora y está siendo esclavo de ellas. Entonces, no se puede ser esclavo de los apetitos. Si te vence el deseo de algo, de alguna manera te está esclavizando. Entonces, la Biblia habla de ello y habla de los hombres del tiempo final. Dice que son engañados con todo engaño de iniquidad los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y dice que hay a quienes Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La Biblia dice que así como la serpiente engañó a Eva, es la misma astucia, y el apóstol Pablo dice, me temo que como la serpiente engañó a Eva, vosotros también seáis engañados. Uno tiene que prestar mucha atención, no sea que sea engañado por sus propios instintos. Porque cada uno peca cuando de su propia concupiscencia es seducido. Entiéndase concupiscencia como los pensamientos humanos dañinos que empiezan a seducirlo a uno, a seducirlo, hasta que le hacen ver las cosas muy mínimas y uno incurre en hacerlo. Y una vez se hace, o una vez ya ella ha logrado gran espacio, entonces da a luz el pecado, es decir, te lleva al acto. Y una vez ya se da a luz el pecado, uno empezará a buscar excusas, pero pecado es pecado, no importa la excusa. No importa la excusa. Puede ser la más salomónica, puede ser la excusa más científica, tómelo como lo tome, pero lo que es pecado, es pecado. Amén. Entonces, el pecado engaña al ser humano, pero no solo lo engaña, sino que lo endurece. Y a veces a nosotros somos engañados y nos volvemos personas duras para aceptar la corrupción. La carta a los Hebreos tiene un texto que me gusta mucho. El capítulo 3
el verso 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Encontramos personas tan duras en las iglesias porque ya el pecado ha hecho cama. Y el pecado no es estéril, ¿no? Él hace cama y se reproduce. No es estéril. Ojalá fuera estéril. Pero no solo es engaño, sino que el pecado es esclavizante. Es esclavizante. Por eso una vez yo le he aconsejado a los jóvenes cuando a mí me piden consejo acerca de conseguir pareja o conseguir novia, yo realmente no le doy consejo ni consiga ni no consiga, pero de lo que les hablo es de que se cuiden de pecar, porque una vez usted peca, por allí dicen vulgarmente, vaca ladrona no olvida el portillo. Eso es vulgar, pero tiene mucho de cierto. Vea, hermano, hay puertas que no se pueden abrir. Si usted tiene cómo controlar, sí es posible. Pero si no tiene cómo controlar, hay puertas que no se pueden abrir. Un joven inicia su vida sexual y una vez inició su vida sexual, su mente se expande a cantidad de posibilidades. Y aunque quisiera ser fiel a Dios, le es muy complicado. Porque hay puertas que se deben abrir en la hora indicada. Y el pecado esclaviza. Cuando un ser humano peca contra Dios, si lo hizo una vez, le es fácil hacerlo la segunda, la tercera y las demás veces. Por eso siempre se inicia. El que hoy es esclavo del licor inició con uno. Si ese uno no le gustó, él no vuelve a tomar. Lo tremendo es que queda aferrado al licor. Lo mismo le pasa al que es esclavo del bazuco, de la marihuana. Se va quedando ligada a la persona a esas cosas. Y Jesús le dijo a los judíos, a ver, aclaro, no estoy diciendo que la vida sexual sea pecado, ¿no? Sino que hay un tiempo y hay condiciones. Porque claro, si se tiene vida sexual y no se es casado, se peca contra Dios, es fornicación. La Biblia habla acerca del tema. Jesús habló con los judíos y ellos le hablaron de libertad. Cuando Él les dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ellos le dijeron, ¿cómo dices tú seréis libres? Jamás hemos sido esclavos de nadie. Jesús le dijo, el que hace pecado es esclavo del pecado.
Y como ellos vivían sujetos a la ley, y la ley les había mostrado el pecado, pero no la salida, entonces ellos pecaban continuamente y había la posibilidad de el palomino, la tórtola o el animal que ellos iban a ofrecer. Entonces pecaban y ofrecían el holocausto y quedaba cubierta su culpa, o su pecado más bien. Entonces, hubo allí una gran dificultad en la mente de ellos, porque ellos pensaban que no había pecado. Y el texto que leímos dice que cada uno es esclavo de aquel que lo domina. El pecado es esclavizante, esclavizante. Entonces el apóstol Pablo le dice a los hermanos romanos: ¿no sabéis que si os sometéis, capítulo 6, verso 16, si os sometéis a un esclavo o a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel que obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, Cristo nos cambió de esa condición de esclavos a siervos de la justicia. Pero cuando una persona siente que no puede controlar esa forma de actuar, es porque es esclavo de ello. Entonces el pecado tiene algo, y es que les decía que no es estéril y tampoco es estático, es progresivo. El pecado nunca maneja un plano estable. El hombre siempre él irá evolucionando en el hombre, irá creciendo, va aumentando en el hombre. Por eso Romanos, para mí es muy claro, y utilizo mucho Romanos capítulo 1, porque es un texto base de muchas doctrinas cristianas. Mire cómo plantea ese texto 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Allí empieza una gradualidad. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. ¿Con qué empezó? Con no tener en cuenta a Dios, con no reconocer a Dios en su corazón. Por eso la degradación del hombre, porque como se está jugando a ser Dios y el ser humano quiere negar la existencia de Dios, entonces el pecado va tomando control y día tras día se va haciendo
más poderoso, ese muro que se forma alrededor de la persona que peca. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Sí ve que es gradual? Va creciendo. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, todo empieza con un descuido y con algo muy pequeño. Uno se encuentra con personas que pensaban normal, estaban en la iglesia y de un momentico a otro pecaron por cualquier tipo de pecado. Y después uno se los encuentra. Yo le contaba a alguien que un muchacho cayó en fornicación y una vez en adulterio y una vez cayó en adulterio, con lo que empezó fue a difamar de la iglesia y a decir: es que en la iglesia están en pecado, en la iglesia no me aman, el amor en la iglesia no existe. Y empezó ya cuando los hermanos iban a buscarlo, él se llenaba de ira y les mostraba la ira. Y poco a poco, cuando ya lo vimos, tenía aretes, piercing, tatuajes. Entonces empezó con algo muy pequeño. Y yo recuerdo que yo lo oí predicar y le hice una recomendación a los líderes, porque yo les dije: si no está a punto de caer. Si no está en pecado, está a punto de caer. Y porque habló de una manera drástica a la iglesia. Y quien le habla de una manera drástica a la iglesia es un irrespetuoso, porque ni Dios le habla a la iglesia así. Y entonces yo le dije a los diáconos, porque ellos me hicieron el comentario después del culto. Entonces yo les dije: juicio sin misericordia se hará a quien no hizo misericordia. Y está, o ya cayó o está a punto de caer, porque es la característica de alguien que anda mal, una de las características. Y la misma semana nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo.
Así que empezó con algo muy pequeño y fue agrandándose, hasta el punto de hacer cantidad de cosas y no ha podido volver a la iglesia, porque ya reniega contra Dios y ha apostatado de la fe. Entonces es progresivo. Por eso el apóstol en la carta a los Hebreos dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y pecar es descuidar la salvación. Una cosa es que usted haga algo porque no sabía, y otra cosa es que a sabiendas diga: no, igual Dios me va a perdonar. Porque ahí sí aplicamos la misericordia de Dios. No, Dios es misericordioso y Él me perdona. Entonces, esa gradualidad del pecado inicia desde este punto de que todo pecado debe ser atribuido a las propensiones nuestras. Porque el gran error que cometemos es: no sé por qué Dios me puso esta prueba. Que cayó en fornicación, que porque Dios le puso una prueba. Que cayó en adulterio, porque Dios le puso una prueba. Que se robó algo, porque Dios le puso una prueba. Peleó con el vecino, que porque Dios lo probó de esa forma. ¿Acaso no dice la Biblia que Dios no tienta a nadie? Cada uno es tentado cuando ¿qué? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y que Dios no tienta al ser humano, o no prueba más bien al ser humano, más de lo que Él pueda soportar. Y no te ha venido ninguna tentación que no sea humana. Pero es fiel Dios, porque cuando envía algo para probarte, Él te da también la salida. Así que, si hemos pecado, no es culpa de Dios. Nos acostumbramos a que cada vez que nos sucede algo, lo atribuimos a Dios o al diablo. Y es que tienen que ser uno de los dos. ¿Acaso no tenemos libre albedrío? Porque cuando debemos hacer algo que nos gusta, decimos: yo tengo libre albedrío. Bueno, para pecar se tiene libre albedrío, y el ser humano decide pecar o decide no pecar. Entonces, está dentro de las propensiones de nuestra naturaleza. Dentro de cada uno de nosotros tenemos una predisposición secreta al pecado, que somos inclinados al mal. Hay una inclinación al mal que se llama concupiscencia, o se llama laxivia. No podemos echarle la culpa a Dios, estar buscando culpables por lo que hacemos. Entonces, el crecimiento de pecado, su primera manifestación en el alma es es lenta, menudita, pero va creciendo, gradual, va creciendo. Su progreso
hacia una maduración. Generalmente, el progreso, sí, cuando se abrió la puerta, el progreso es rápido. ¿Usted cree que cuánto ha madurado la idea de una persona que cae en fornicación? Si el proverbista dice que puede tomar a alguien brasas y llevarlas a su pecho sin que se queme, y hace esa pregunta como para alguien inteligente, ¿será que es posible? Coja un tizón encendido y póngalo aquí en el pecho, a ver qué le pasa. Pero nos ponemos a jugar con el pecado, hermanos, o con la opción. El muchacho se consigue una amiguita y va y se mete al oscuro. Y habla y en confianza. No sé qué me pasó y caí. ¿Usted sabe qué le pasó? Sí. El hermano ya adulto, casado, va a visitar a la hermana casada también, o empieza a molestar a una doncella y molesta y molesta y molesta, y que no sabe qué le pasó. ¿Sí sabe qué le pasó? Claro, le dio libertad y él gradualmente, cuando empezó a zarar allí, ya maquinó por acá, dijo, uy, qué bonita que está y voy a ver qué chance hay. Uy, yo no tengo nada diferente que hablar con otra mujer, sino de cosas de la iglesia o de algo más que se presente, pero yo no le voy a hablar de mis sentimientos a alguien que nada tiene que ver conmigo. ¿Qué tiene que estar elogiando usted el esposo de su hermana? No, no hay por qué. Yo conocí un caso hace muchos años de un gran hombre en una iglesia. Creo que ya no está en la iglesia. Pero él supuestamente iba a buscar consejería a un cuarto de un motel, a una señora que trabajaba prostitución, y iba constantemente a buscar consejería. Y no habían celulares todavía con buena cámara y buena resolución, pero lo fotografiaron porque alguien se dedicó. Dijo, no es normal. Pero la excusa de él fue que buscaba consejería para su hogar. ¿Usted no cree que son cosas premeditadas? Pues hay situaciones. Todo eso empieza con algo muy pequeño. Muy pequeño. El crecimiento del pecado es terrible. Es el ser humano el que le da la ocasión, la oportunidad. Luego la Biblia dice que si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, porque hablamos de pecado de muerte y pecado que no es de muerte. Primero de Juan 5:16 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá.
y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, porque dice, hay pecado de muerte, por el cual yo digo, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y habría mucho que hablar acerca de ello, pero muchos están prestos para atribuir la causa de sus pecados a Dios, a la persona. Usted escuchó que Eva dijo, ¿qué dijo Eva? La serpiente me engañó. ¿Y qué dijo Caín? ¿De qué dijo Adán? La mujer que me diste, ninguno asumió su culpa, hermano. Ni ella ni él. Todos siempre buscamos. Pero sabemos que hemos pecado porque inmediatamente lo hacemos, nos ocultamos. Nos metemos en una caparazón. Pero se le atribuye a otras personas y a Dios. Pero Dios no es y nunca podrá ser el autor del pecado. Recuerde que el pecado nació allá en el corazón del querubín protector. El pecado no nació en el corazón de Dios. Y bueno, y Él le compartió a quienes ha podido el pecado. Todo pecado debe ser atribuido a nuestras propensiones. Entonces, el problema del pecado, el gran problema, es que crece y crece y crece y crece, y no hay forma de detenerlo humanamente hablando. El único que lo detuvo y lo detiene es la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Entonces, sus resultados son numerosos. Pudiéramos decir que como la arena del anchuroso mar, pero en cada caso el hombre tendrá la opción de presentarse ante Dios. Claro, pero ese crecimiento hace que el hombre vea mucho más difícil. El Señor sigue diciendo, he aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Pero el alma que pecare, esa morirá. Se puede mirar desde ese punto. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Romanos 6, el verso 2 en adelante, hasta el 23. El 23 dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido librados del pecado y hechos siervos de la justicia. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El fin del pecado es la muerte. Todos los que dependen, dice Gálatas 3:10,
de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que permaneciere en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo vivirá por fe. Entonces, la ley solo dice: el que hiciere estas cosas, por él vivirá. Entonces, en primer lugar, tratemos de fijar más exactamente el sentido del pecado de muerte. En el griego se dice que es el pecado prostanatón. Eso quiere decir el pecado que va hacia la muerte. El pecado cuyo fin es muerte. El pecado que, si se continúa en él, debe acabar en muerte. Entonces, lo terrible de él no es tanto lo que se hace en sí mismo, sino dónde termina si uno persiste en ello. Por eso no hay que empezar, hay que guardarse de pecar. Es un hecho de experiencia que hay dos clases de pecado. Para uno es el pecado que se hace por voluntad, cuando se peca porque se es arrastrado por la pasión o por el deseo. Pero su pecado tiene un juicio. Pero hermanos, cuando el hombre entra a fallar deliberadamente, está incurriendo en un gran problema. Yo pienso mucho, a mí casi no me gusta hablar con las personas que se han apartado de la iglesia, no me gusta mucho ponerles el tema. Que la gente dice muchas cosas. Y la gente muestra con mayor libertad que no son inocentes, que no hay nada justificable. Muestra tener el conocimiento. La mayoría dice: yo espero que Dios me llame. Hermano, Dios no llama. Exclusivamente esperan tener un sueño o que Dios les hable o por visión, pero Dios no llama de esa manera a una persona apartada. Otra cosa es que tenga experiencias como consecuencia de lo que está haciendo, y entonces ya el conocimiento le hace volver. Pero recuerde usted que el hijo pródigo no fueron a llamarlo, porque cuando alguien se aparta se va es deliberadamente, a sabiendas de que lo pierde todo y a sabiendas de a quién está ofendiendo, y se va. Ya tiene sembrado allí lo que necesita. Y entonces él es el que debe volver en sí y decir: voy a regresar. El pecado va a traer malas consecuencias. Es una persona que apartada se enfermó. Imagínese usted el que se apartó y lo cogió una cirrosis por estar tomando licor. ¿Qué es lo primero que piensa? Dios me está castigando, me está yendo mal. Se apartó y tiene una enfermedad de transmisión por la promiscuidad. Entonces no es que Dios lo esté llamando por ese medio, sino que él reaccionó y dijo: bueno, esto es porque yo le fallé a Dios, y el pecado trae consecuencias. Y decide regresar. Pero hay quienes han cometido pecados de muerte. ¿Cuáles
son tipificados según la Biblia, o clasificados más bien según la Biblia, como pecados de muerte. Bueno, nosotros hablamos de esa persona de la cual que odia a su hermano. Dice que es una persona como Caín, que mató a su hermano. Y hay quienes, como dice San Juan capítulo 5, creo que es el verso 21, no lo matan ni con una pistola ni con un cuchillo, sino que lo matan con malas palabras. Dice que esa persona será culpable de homicidio, será llevado ante la ley. Pero Juan allí dice que si yo no amo a mis semejantes, que la forma de mostrarlo es amando como Cristo nos amó. Y si yo odio a mi hermano, si le guardo rencor, dice que no tengo vida en mí mismo. Estoy muerto. Entonces eso me habla de una muerte espiritual, de un pecado, hermanos, que mata. La única manera es arreglar con mi semejante. Pero arreglar de corazón, no es disculpa, pero no le vuelvo a hablar. Entonces, hay personas que están muertas. Personas que están muertas por un sentimiento, una aversión hacia un semejante. No puede mirar a la suegra. Ojo con eso. Odia a la que fue pareja de su marido, o viceversa, porque también hay hombres tremendos con ello. Guardan un rencor y dicen gloria a Dios y aleluya. Saltan y hablan en lenguas, pero dice que está muerto en sí mismo. Un pecado de muerte. Un pecado de muerte. Y hay otro de muerte que es, que en la Biblia es clasificado como que no tiene perdón, ni en esta vida. ¿Cómo se llama? Bueno. Entonces yo tengo que cuidarme de blasfemar. De blasfemar. Blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque a veces atribuimos muchas cosas. No solo odiamos a nuestros hermanos, sino que todos se lo atribuimos, hasta lo bueno. Mire, hermano, uno tiene que cuidarse mucho. Dios me dijo, Dios le mandó a decir. ¿Y si no fue Dios? Uno de sus emociones dice muchas cosas, hermanos. Pero eso, hay personas que van más allá, porque atribuyen lo que Dios dijo al diablo y atribuyen lo que el diablo hace a Dios. Entonces a veces nos creemos muy espirituales
Y el hermano está por ahí hablando en lengua y dice, eso no es de Dios, eso es del diablo. Ojo con eso. Ojo con eso. Mire que hasta la Biblia dice que hay que probar los espíritus, si son de Dios. Si se sujetan al Espíritu de Dios, claro que son de Dios. Pero si no, hay que ponerlos ahí en agua. Claro. No podemos estar hablando, hermanos, por alegría. Uno a veces suelta la lengua por quedar bien. Pero no hablamos por quedar bien. Hablamos verdad. Dice, cada uno hable verdad con su compañero. Entonces, uno ni lo puede espiritualizar todo, ni llegar hasta el punto, hermanos, de dañar a un hermano. Porque nos podemos estar metiendo en tremendos problemas. Uno, atribuyéndole a Dios lo que no es de Dios. Y dos, matando a ese por quien murió Cristo. Odiando a ese a quien Cristo realmente ama. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, prestar atención a ello. Dejemos hasta allí porque ya vamos a seguir, hermanos, con algunas palabras o algunos pecados que son muy comunes. Vamos a irlos clasificando. Vamos a hablar un poco de la hechicería. Vamos a hablar un poco de algunos que están allí en lista. Hay algunos pecados que la idolatría, que se confunde mucho, y vamos a ir dándole un poquito de claridad, la blasfemia y todo ello, todo para que no incurramos en esas prácticas. Amén. Para que nos mantengamos bien delante de Dios, porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Le voy a invitar a estar de pie. Y lo que podemos decir con esta doctrina es: Señor, guárdame de pecar. Sí. Dile, Señor, yo no quiero pecar. Ayúdame. Ayúdame. Que Dios nos ayude. Padre nuestro, gracias. Porque tú has sido muy bueno. Porque nos has provisto de gran misericordia. Tu bondad ha sido extraordinaria. Guárdanos. No queremos pecar contra ti. Ayúdanos. Guíanos, Señor. Por favor, te lo rogamos. Guíanos para no fallar contra ti, para no pecar. Oh, aleluya. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré
te quiero fallar jamás. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de hacemos ante tu un pacto con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré, oh, yo cuidaré, yo cuidaré mi corazón de todo pecado. No te quiero